tecnología y cultura digital. Todo por la tarde. 4, 3, 2, 1, boom. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias por estar en el podcast. Escuchar hablar de los podcasts. Un podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a mi podcast. Un podcast. Thank you. Thanks for doing this, man. Really appreciate it. 20 minutos pasan de las 5 y llegó el momento de la recomendación de podcast que tenemos todos los viernes. Realmente un placer poder hoy charlar de este podcast que, bueno, venimos coordinando un poco esta charla hace algunas semanas. Hablamos de El Pasaje, este podcast que pueden escuchar allí en Spotify y en un montón de otras plataformas, pero bueno, Spotify, allí buscan El Pasaje y lo van a encontrar. El podcast es, como lo describen, el pasaje es el inicio, el viaje, el tránsito, es el cambio, es dejar algo atrás para construir otro futuro. Un podcast conducido por Kevin Johansen, un podcast original de la OIM Argentina, la Organización Internacional para el Migrante, en colaboración con la productora Posta. Y es un placer presentarles a Juan Pablo Schneider, es oficial nacional de comunicaciones y medios en la OIM Argentina, y a Cecilia González. Ella es periodista mexicana aquí en Argentina, escribe para RT, para Tiempo Argentino, es también coorganizadora del festival basado en hechos reales, el Festival de No Ficción. Así que un placer recibirlo a ambos. Les comento que Cecilia además es la protagonista de uno de los episodios, de los 6 episodios que hay publicados. ¿Cómo están, Cecilia, Juan Pablo, Fernando por aquí? Un gusto. Hola, Fernando, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bien. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias por sumarse a ambos. Bueno, un podcast que, un poco como introducción, siempre aquí los viernes recomendamos, algunos ya los han escuchado antes, otros lo escucharán a partir de esta charla, pero tiene que ver con historias, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo es que surge la idea de poder llevar estas historias a formato podcast? Sí, Fernando, bueno, como vos comentás, esta es una iniciativa que surge, bueno, desde la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que es básicamente la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones. Como parte de nuestro trabajo, digamos, de articulación y de abogacía por el derecho de las personas migrantes, entendemos que una forma también de trabajar en contra de la xenofobia, la discriminación, digamos, y este tipo, digamos, de prácticas negativas es acercando las historias de las personas migrantes a los nacionales, a las personas argentinas y a otros migrantes también, ¿no es cierto? Uh-huh. Y acercarlos desde su propia voz. Y bueno, por suerte tuvimos la posibilidad de asociarnos con la gente de Posta, con una producción periodística, la verdad que espectacular, de Paloma Navarro y Lucía Cholaquian, que no quiero dejar de mencionar. Por el gusto que nos dimos de tener la voz de Kevin Johansen narrando estas historias, y bueno, y con estas 6 personas migrantes en el país, que la verdad es que estamos eternamente agradecidos porque nos abrieron las puertas de su vida, básicamente, y nos permitieron a través de ellos poder contar 6 Uh-huh. historias migrantes distintas, pero que son historias, en definitiva, que seguramente de alguna manera u otra resuenan en otras personas migrantes y en nosotros mismos nacionales argentinos, digo, ¿no? Porque en definitiva me parece Uh-huh. que las historias de vida, seamos de donde seamos, resuenan igual y nos vibran igual. Son 6 capítulos, Cristian, que llegó de Paraguay, Tami de Perú, Sou de Senegal, José Ernesto de Venezuela, Lourdes de Bolivia y Cecilia de México. Cecilia, vos como periodista, escuchaba el capítulo, contabas bastante sobre tus trabajos, sobre tu vida en México, sobre tu llegada a Buenos Aires. Te dedicaste mucho a contar historias, a contar sobre movimientos feministas, sobre la política, sobre la actualidad. ¿Qué pasó cuando te tocó contar tu historia? Cuando te llegó esta propuesta de contar cómo viviste vos la llegada a la Argentina. Bueno, me interesó mucho primero porque conozco el trabajo de Lucía Cholaquian, a la que mencionó Juan, que efectivamente es una gran periodista y productora, así que ya de entrada era como garantía, la verdad. Y además, desde que llegué hace casi 20 años acá, estoy acostumbrada a que me pregunten, Uh-huh. porque bueno, acá es muy común la pregunta de cómo nos ven, ¿no? Les encanta que
extranjeras o extranjeros, hablemos de Argentina, bien o mal. Así que eso, la verdad que no me sorprendió la propuesta, estoy acostumbrada y viendo quiénes lo realizaban y el objetivo y el momento además, porque recuerdo que veníamos de años casi de una campaña de xenofobia y de discriminación y de racismo muy fuerte a través de los medios de comunicación en contra de la migración de las y los migrantes. Así que también por eso me parecía interesante el punto de vista que quería mostrar este podcast. ¿Y cómo evaluás estos últimos 20 años aquí en Argentina respecto a qué tanto hemos debatido el problema de la xenofobia en Argentina? ¿Pensás que es algo que se ha tratado en estos últimos 20 años, que se ha tratado poco? Esto evidentemente yo no voy ni a preguntarte si está solucionado porque sabemos que no, pero sí, ¿cómo evaluás que se ha tratado? Si las campañas han sido, pensás que han sido exitosas, suficientes, si es un tema que merece que siga instalándose en el debate, en las mesas. Sí, yo no creo que sea un debate que se haya dado, más bien lo que pasa es que hay momentos en los que la xenofobia se visibiliza más o se visibiliza menos, pero un debate serio, de fondo, en los medios de comunicación o a nivel social, la verdad que yo no lo he visto. Insisto, cuando hay algún caso de alguna persona que comete un delito y resulta que es de un país limítrofe, porque también hay que ver de dónde son las y los migrantes, porque depende de su origen, eso influye muchísimo en la campaña de desinformación que se genera en torno a generar miedos y temores y discriminación en torno a los migrantes, ¿no? Así que tiene que más bien, me parece a mí, con casos puntuales y con políticas puntuales, porque durante el gobierno de Mauricio Macri, en el cual sí se estigmatizó de manera permanente a la migración, legal o ilegal, entonces eso generaba, me parece a mí, mayores problemas, porque la mayoría de los medios de comunicación tradicionales abonan estos discursos cargados de estereotipos negativos, ¿no? Insisto, dependiendo de dónde vengan las y los migrantes. Recuerdo, incluso uno puede hacer diferentes análisis. Me parece que uno de los más importantes es el tuyo, viviéndolo en primera persona. Veía algunos videos, incluso una pregunta que le hacías a Macri durante su presidencia y que él decía... bueno, qué preguntas diversas hace esta amiga mexicana, ¿no? Incluso sintiéndolo con ese dejo bastante, despectivo en su respuesta. ¿Cómo trabajaste vos particularmente, Cecilia, justamente los hechos de xenofobia? ¿Cómo trabajaste vos en poder visibilizar este debate desde lo individual? Sí, más que la verdad que no lo había pensado tanto, pero yo intento trabajar desde una mirada colectiva, aunque yo firme una nota, digamos, depende a quienes entrevisto y quienes aceptan entrevistarme, ¿no? Quienes aceptan entrevistarse conmigo. Así que, no, yo cada vez que había o que hay marchas de migrantes, porque hay organizaciones incipientes, hay mucho apoyo de la OIMA, diferentes colectividades también, y organizaciones, entonces generan marchas al Congreso, que he ido a alguna, o pronunciamientos por el Día del Migrante, de estar como atenta, es uno de los temas que trato de mantener de manera permanente en mi agenda, con los medios con los que trabajo, para no depender únicamente de momentos específicos en los que sale, insisto, nuevamente el tema o las muestras de xenofobia. Y con respecto a la pregunta de Macri, en ese momento no la sentí y no creo que haya sido en ningún momento ofensiva, más bien es que su estilo es seco, es así. En otra conferencia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner me decía la hermana mexicana, ¿no? Que tampoco su tono era lindo, digamos, aunque lo intentaba. Pero yo en lo particular, con fuentes de información, nunca sentí, ni desde los presidentes, ni con el resto de funcionarios y funcionarias con las que he hablado, nunca he sentido un trato diferente. También porque, además, yo soy mexicana, recuerdo, o sea, acá las muestras de discriminación hacia mi país no son tan graves, ni tan fuertes, ni tan
ni están tan arraigadas en el imaginario de determinadas clases sociales como en el caso de las personas que vienen de Paraguay o de Bolivia o de Perú incluso, ¿no? Uh-huh. Juan Pablo, respecto a esto que está contando Cecilia, ¿cómo es el trabajo, las evaluaciones, justamente el termómetro que tiene la OIM respecto? Porque algo que decía Cecilia muy interesante es no trabajar esto siempre a partir de que se conozca un hecho de xenofobia, sino trabajarlo como una actividad permanente. Exactamente, sí, digamos, si somos reactivos a los hechos de xenofobia, estamos llegando tarde de alguna manera, ¿no? Y bueno, digamos que como concepto la OIM en todo el mundo trabaja para una migración segura, ordenada y regular. Estos 3 conceptos son muy importantes, ¿no? Segura, ordenada y regular. Y para esto trabajamos con los gobiernos, con todos los gobiernos, y trabajamos también muy fuertemente con la sociedad civil. Con los gobiernos tratando de facilitar toda la tramitación y administración regulatoria para las personas migrantes, también para que consideren a las personas migrantes dentro de las políticas públicas y se hagan políticas públicas específicas también respondiendo a las necesidades y derechos de las personas migrantes, pero fuertemente con la sociedad civil, que en Argentina es muy rica y que se moviliza muchísimo y que reclama por sus derechos y que obviamente todo el tiempo es un motor que tracciona también para la conquista de nuevos derechos, para el respeto de los derechos existentes. Y en este sentido sí, es un trabajo, como bien decía Cecilia, decías vos, es un trabajo del día a día. Y no es un trabajo solo relacionado a campañas de comunicación o a hechos, digamos, concretos que busquen reducir la xenofobia desde un mensaje, sino, y justamente un poco, digamos, con este podcast, pero obviamente es una acción muy pequeña que se suma a muchas otras, pero lo que buscamos es esto, ¿no? Es, bueno, seguramente si conversamos con cualquier persona que cometa un acto xenófobo o tenga un punto de vista, va a estar de acuerdo en que eso está mal, dicho así muy sencilla y llanamente, ¿no es cierto? Pero después en la práctica la verdad es que estas cosas suceden y suceden muy a menudo. La realidad es que la sociedad argentina es una sociedad de brazos abiertos. La legislación argentina en líneas generales es una legislación que en materia migratoria tiene altos estándares de calidad, pero obviamente después en el día a día observamos todo el tiempo hechos de xenofobia y de discriminación. Obviamente cuando la situación económica y social en los países se agrava, esto es un factor también para que la discriminación y la xenofobia también se agrave. El año pasado con la pandemia, la realidad es que hemos trabajado muy fuertemente porque las personas migrantes han sufrido mucho, en muchos casos mucho más que las personas nacionales, los golpes del COVID, ¿sí? Entonces, claramente es un trabajo del día a día, es un trabajo que hay que hacerlo con muchos sectores, es un trabajo de largo aliento, pero bueno, contamos de vuelta, insisto que contamos con algunos puntos a favor, como por ejemplo la legislación argentina en líneas generales es una legislación muy buena en términos de estándares internacionales de respeto por los derechos humanos, y la sociedad civil, tanto la nacional como la sociedad civil migrante organizada en la Argentina, que tracciona muy fuertemente. ¿Cómo fue, Cecilia, porque de alguna manera tuviste, más allá de que cada uno en su vida obviamente tiene muy presentes sus momentos claves? No lo he vivido, no soy un migrante, una persona migrante, pero me imagino que debe ser algo de lo que uno no olvida, no es algo que algo que uno pase por alto en su vida, pero me imagino que tuviste que hacer un repaso para grabar este capítulo, un repaso por estos últimos 20 años. ¿Qué cosas recordaste o qué cosas te hizo reflexionar el poder grabar y tener que resumir un poco esos 20 años en los 20 minutos que dura el capítulo? Sí, bueno, fundamentalmente los podcasts están tan bien hechos, esta serie particularmente, que esto ya me lo han preguntado otras veces y en realidad, ¿por qué no se nota que es una entrevista? A mí me entrevistaron esta día y estaba Luciano Banchero detrás, que también hace unos trabajos de podcast espectaculares. O sea, fue una entrevista, no es que yo solita me puse a contar mi historia así como eligiendo los momentos de los que yo me acordaba, ellos me dirigieron. Así que bueno, es obviamente la llegada y el papel que mi trabajo público empezó a tener en los últimos años
en Argentina, tomando en cuenta que yo escribía más bien para el público mexicano, ¿no? Y la manera en la que las historias que yo contaba de Argentina comenzaron a interesarle a la propia sociedad argentina. Pero insisto, de hecho ahorita me gustaría volver a escuchar el podcast porque en realidad solo iba respondiendo lo que quienes me entrevistaban me preguntaban, ¿no? Bueno, igual en definitiva, no sé cuánto habrá durado la entrevista, 1, 2, 3 horas, igual me imagino que es un desafío, ¿no? Poder contar todo eso en poquito tiempo. Sí, pero también me pasó que desde que empecé a tener mayor visibilidad pública y a pasar del otro lado de la grabadora, como en este momento, que eso ocurrió a partir de las publicaciones de mis libros, pues estoy un poco más acostumbrada al trato formato. con los medios y además soy periodista. Supongo que el resto de la experiencia para el resto de las y los migrantes entrevistados fue diferente, digamos. Pero sí, en mi casa hay como una, no diría ventaja, sino entrenamiento. Sí, el ejercicio al menos de saber cómo funciona la entrevista. Claro. Aprovecho para preguntarte, Cecilia, ¿cómo evaluás? En algún momento en el podcast vos hacés mención un poco a la forma de hacer periodismo, a la crónica en México, a las crónicas que vos querías plantear. ¿Cómo evaluás es muy amplia, sé que es muy amplia la pregunta, pero ¿cómo evaluás hoy el periodismo en Argentina y el periodismo en México? ¿Seguís el periodismo en México y qué comparaciones o qué diferencias encontrás o qué cosas podrías destacar de las prácticas periodísticas en cada uno de los países? Sí, sigo muy atenta y pendiente del periodismo en México, primero por interés personal y también profesional, porque mi trabajo como columnista y corresponsal para América Latina de Russia Today me obliga. Y diferencias, el sistema de medios en México es mucho más disperso que el de Argentina. El de Argentina está totalmente concentrado, son muy poquitos los medios y muy poquitos por ejemplo, nosotros no tenemos un multimedio Clarín que cope tanto el espectro de medios y de comunicaciones, que son cosas diferentes. Está mucho más disperso. Hay un ambiente, algo parecido, es que hay un ambiente de hiperpolarización entre el gobierno actual y los medios en ambos países. Aunque el discurso de Alberto Fernández y las políticas de Alberto Fernández son menos confrontativas que las de Andrés Manuel López Obrador. Pero la diferencia fundamental y más grave es que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos en el mundo, debido a la violencia institucional y criminal derivada de la guerra contra el narcotráfico. Tenemos más de 150 periodistas asesinados y decenas más desplazados, amenazados. La precarización es la misma allá y acá, pero el agravante es la violencia permanente que se vive en México. Es interesante cómo uno, al conocer otro lugar, otro territorio, también puede generar esos contrastes, ¿no? Muchas veces uno que no ha tenido la posibilidad de vivir en otro lugar durante un periodo considerable de tiempo, encuentra difícil decir, bueno, mi realidad es la mejor o la peor que puedo vivir. Hablando de inseguridad, hablando tal vez de las prácticas periodísticas, te surgen esas cosas, encontrar tal vez con personas que dicen, no, mirá lo que pasa en Argentina, y vos decís, bueno, pero pará, ¿vos sabés lo que pasa en México? Te pasa encontrarte con esos absolutismos a veces de pensar como, no sé si adentro de un frasco, por ahí es la dificultad que nos plantean no estar en otro lado o a veces no interesarnos tal vez por otro lado. Sí, porque acá hay un lugar común muy extendido que se ve y se escucha todos los días. Esta frase de esto solo pasa en Argentina. El 99% de las veces que alguien lo dice o a lo que se refiere, no es cierto que solo pasa en Argentina. Así que tanto para bien como para mal. O sea, hay veces que se exagera, pero incluso eso mismo no es una particularidad de Argentina, ni siquiera eso. O sea, eso se escucha en un montón de países. Yo he vivido también en Europa. Así que esta percepción de excepcionalidad se da en muchísimos países, así que no es algo que
que me preocupe particularmente de Argentina. Bien, o sea, no pasa solo, lo de que solo pasa en Argentina no pasa solo en Argentina, podemos decirlo así. Cecilia, quiero agradecerte esta charla, por supuesto, invitarlos a que escuchen los 6 capítulos de este podcast. Me parece muy importante, fundamental que se den estos, como decías vos, Cecilia, se construyan estos espacios, estos debates, no a propósito de una mala noticia, de un acto de xenofobia que se hace público, sino como algo necesario para ir mejorando nuestra forma de vivir en comunidad. Les pregunto principalmente a Juan Pablo, no sé si hay un proyecto de continuar con más historias, de seguir expandiendo esta serie. Sí, bueno, la verdad es que tenemos la intención de hacer una nueva temporada. Bueno, obviamente depende de muchos factores, pero sí, digamos que a través de este formato podcast o a través de algún otro formato, las historias para seguir y bueno, y de nuevo, ¿no? Más allá de este podcast, que nosotros, digamos, estamos muy contentos con el producto final y la verdad muy agradecidos, también hay muchas formas y muchas maneras de contar estas historias, de dar a conocer y sobre todo de generar una mayor empatía y un mayor conocimiento, ¿no? Que eso me parece que son como los 2 grandes factores que si están, la xenofobia y la discriminación, bueno, necesariamente se van a ir reduciendo. Uh-huh. Así que bueno, seguramente esperamos tener una nueva temporada del podcast y bueno, y muchas otras acciones, así que también los invitamos a seguir las redes sociales de OIM en Twitter, Instagram y Facebook para enterarse de las otras acciones. Genial. Cecilia, Juan Pablo, agradecerle a ambos, que tengan muy buen fin de semana y un placer poder charlar con ustedes. Hasta luego, gracias. Chao, Fernando, muchas gracias. Chao a ambos. Bueno, allí los escuchaban, Estamos hablando con Juan Pablo Schneider, es oficial nacional de comunicaciones y medios en la OIM Argentina, la Organización Internacional para las Migraciones. También participó Cecilia González, periodista mexicana aquí en Argentina, ya hace un montonazo de años, protagonista de uno de los 6 episodios que pueden escuchar en este podcast, que está muy, muy, muy bien hecho, muy lindo, muy atrapante. Así que la recomendación de hoy, El Pasaje, así se llama este podcast, está conducido por Kevin Johansen. Son 6 episodios de unos 20-25 minutos aproximadamente cada uno. Pueden escucharlo allí en Spotify y en tu plataforma preferida. Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.